Bien, David. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer la copia de esta hoja de cheat. Básicamente tienen que entrar al enlace, lo compartí también por el WhatsApp, y acá arriba donde dice archivo, por presionar en hacer una copia, y ahí hacen una copia de esta de Google Sheets que vamos a usar para hacer el ejemplo. ¿Ya? Google Sheet es la versión como de Excel de Google, que tiene la ventaja de estar en línea. Acá arriba yo veo a ustedes que están conectados. Y aquí vamos a hacer los ejemplos. Entonces, para los que se están metiendo ahora recién, el enlace de este Google Sheet que yo les estoy mostrando está compartido en el grupo WhatsApp y además en el Google Meet. Y la idea es que puedan hacer una copia, que es la primera pestaña en el fondo. ¿Cómo hacemos una copia de este archivo? Presionamos acá en archivo y ponemos hacer una copia. Eso es lo primero que tenemos que hacer para hacer una copia. No sé si es que alguien lo está haciendo, alguien ha tenido problemas para hacerlo. No. No, David. Ya, perfecto. Bueno, obviamente me preguntan si es que tienen alguna duda. Voy a repetirlo por última vez para los que están entrando. El enlace del Google Sheet con el que vamos a hacer los ejemplos es y mandé el enlace. Básicamente lo que tienen que hacer para poder hacer una copia de este sheet es presionar acá en archivo, hacer copia, y así hacen su propia copia. Porque la idea es que trabajen en su propia copia y yo trabaje en esta para que les pueda ir mostrando. Esa es la idea. Ya, entonces vamos a partir con los primeros ejercicios. Ojalá que todos hayan podido hacer su copia. El primer ejercicio que vamos a hacer le pusimos pensamiento crítico. Pensamiento crítico significa analizar una planilla antes de empezar a trabajar. Entonces, esta es una planilla que es real. Yo la recibí de un cliente de Bastián Leal. El cliente no sabía hacer el Excel de activación, entonces nos pidió ayuda. Y esto es lo que recibí. Entonces, para partir, lo primero que yo analicé fue revisar si es que habían fórmulas e identificarlas. Entonces, lo primero que les quiero comentar es que hay que tener cierto ojo al momento de revisarla, porque si se fijan, todos los datos se ven iguales, pero hay varios datos que no son iguales. Entonces, si es que, bueno, aquí yo lo destaqué, pero la fórmula la pueden revisar, que es la que está aquí en gris, y si se fijan, así está la fórmula. Para los que no saben qué es una fórmula, acá abajo les puse una definición. Una fórmula es la forma en que celdas de una planilla interactúan, y para ejecutar una fórmula hay que poner igual y aquí las operaciones de la fórmula. Entonces, vamos a poner un ejemplo acá. En esta celda, básicamente vamos a hacer un igual 1 más 1. Eso es una fórmula. Es súper sencilla la explicación, pero es potente después para los análisis. Entonces, si es que empezamos a analizar lo que yo recibí, esto de nuevo, es real. Esto es 100% real. Yo recibí esta planilla, acá veo que hay una fórmula que me dice que la celda B10 multiplica a la celda C14 dividido en 100. Entonces, Google Sheet en este caso, me destaca las celdas que están interactuando en esta fórmula. Si se fijan, B10 es una celda que está acá y C14 es una celda que está acá. Lo cual es extraño porque me dice que el resultado es 18.000 si es que yo divido esta celda por esta celda. Y en esta celda yo no veo nada. Entonces, presionando clic, veo que en esta celda sí hay un número. Y ese número tiene la característica de que está pintada la letra en blanco. Entonces, yo pinto la letra negra y ahí me doy cuenta que hay un número. Esto, de nuevo, es real. Esto me sucedió hace una semana con un cliente que tiene 29 comunidades. O sea, es un cliente grande. Y él tenía su Excel así. Bueno, entonces esto fue la primera identificación importante que hicimos. Revisar que esto estaba así. Ahora, si es que miran todas las celdas, van a ver que hay algunas que están distintas. Por ejemplo, estas. Y si es que hacen clic encima de esta, se dan cuenta que aquí hay un valor pegado, no una fórmula pegada. La fórmula, cierto, es esta, que es la que está desde arriba hacia abajo, pero acá hay un valor que es distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? El cliente obviamente tenía un error.
Entonces, esa es la primera herramienta que vamos a ver, que es pegado por valor. El pegado por valor a veces sirve. ¿Qué es lo que pasa? Si es que yo quisiera pegar esta fórmula, por ejemplo, quiero obtener el 18.000 para algo. Entonces, bueno, aquí vimos primero el ejemplo del 1 más 1, lo voy a dejar ahí igual para que lo vean. ¿Qué es pegar por valor? Si es que yo quiero el 18.000 y hago copiar, control C, y después me posiciono en esta celda y hago control V o pegar, me pega un 0, ¿cierto? ¿Por qué me pega un 0? Porque Excel pegó la fórmula. Y la fórmula se trasladó hacia acá, pero no se traslada igual. Si se fijan acá, la fórmula tiene un B10 y un C14. ¿Cuál es la diferencia entre el B10 y el C14? El B10 está fijo, porque tiene estos símbolos, que son los símbolos peso. Entonces, sin importar dónde yo pega la fórmula, siempre me va a pegar B10, porque es un valor que está fijo. Esos son los símbolos peso. Sin embargo, el otro valor, que es el C14, no tiene los símbolos peso. Eso significa que, en este caso, el C14 es variable. Entonces, si es que yo bajo y pego hacia abajo, me va a salir C15, después C16. Y en el caso que yo pegué acá, me salió D8, que es el valor que está, según Excel, variable hacia arriba. Y eso no me sirve porque me pega el 0. Entonces yo voy a hacer un pegado por valor en esta celda. Aquí abajo les puse cómo hacer el pegado por valor paso a paso para que igual lo puedan revisar. Lo vamos a ver en vivo y en directo. Entonces, si yo quiero el 18.000, hago copy, ¿cierto? Que es control C. Entonces ahí tengo la celda, presiono el botón derecho sobre la celda de pegado y voy a pegado especial. Y en pegado especial presiono pegar solo los valores. Y ahí tengo el 18.000. Si se fijan, no está la fórmula, sino que está el 18.731, que es el valor que está acá. Entonces, en este caso, el cliente hizo eso acá. Y al pegarlo por valor, cometió este error. Entonces, ¿cómo lo podemos arreglar? Podemos tomar la celda, que vimos que Excel, si es que nosotros pegamos, identifica de manera inteligente la celda de la derecha, que es la alícuota. Entonces, tomamos este valor y lo tiramos hacia abajo. Hay varias maneras de hacerlo también. Pueden posicionarse acá y presionar acá abajo a la derecha, doble clic, y ahí baja. Ah, no funciona. Bueno, parece que en Google Sheet no funciona eso. Entonces, tirar hacia abajo, y así se pega la fórmula en todas las celdas. Entonces, vemos que ahora todas las celdas tienen fórmula. Pero vemos dos errores. ¿Arrastraste la fórmula? Claro, arrastré la fórmula hacia abajo, así. Y ahí se pegó la fórmula hacia abajo. Sí. Entonces, pero ahí te va a modificar, por ejemplo, si es un valor, por ejemplo, una fecha, te va a avanzar la fecha en un día, ¿o no? O sea, hay distintas cosas que pasan según la fórmula que tú tienes seleccionada en la celda. En este caso estamos viendo una fórmula que es súper básica, que es una multiplicación. Entonces, en la multiplicación, cuando tú arrastras hacia abajo, lo que va a hacer es que el primer número que está fijo, que es el B10, si te fijas, está fijo por los signos pesos, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, el B10 se mantiene. Y el que va cambiando es el C14, que de manera inteligente, Excel dice, el C14 es el que está acá al lado. Entonces, si es que yo tiro la fórmula hacia abajo, voy a mantener fijo el B10, pero voy a cambiar el C14, ahora va a ser C15. Claro. Pues hacia abajo, el C16. Entonces ahí los seteo hacia abajo y pega todo. Obviamente, si es que aquí hay otras fórmulas, como lo que dices tú de fecha o algo así, Excel va a identificar otros patrones. Pero ahora estamos viendo el patrón más básico, que es el de la celda. Ya, ok. Tirar la celda hacia abajo, tirar la celda hacia abajo. Entonces, lo que yo quería comentar es que arreglamos el tema de los pegados por valor. O sea, ya no hay nada pegado por valor. No hay nada pegado como en esta celda acá, como un número. Sino que son las fórmulas que corresponden. Ahora son solo fórmulas. Pero también vemos que fallaron fórmulas. Sabemos que esta que dice valor y esta que dice valor tiene error. Entonces, si nos posicionamos acá, dice, en la función divide, el parámetro 1 espera un número valor, pero el 5,8 es un texto y no puede ser forzado a número. ¿Qué significa eso? Significa que el cliente tiene otro error, que en la alícuota
están puestos los números, 3,08, 5,11, etc. Pero en este caso no está 5,08, sino que está 5.18. Y en este Google Sheet, el 5.18 es un texto, que es el error que te aparece acá. Básicamente va a depender del lenguaje en que ustedes tengan el Excel, pero a veces Excel considera que el punto es el separador de decimal y a veces considera que la coma es el separador de decimal. Entonces nosotros al tirar la fórmula hacia abajo nos dimos cuenta del otro error que tenía el cliente. Y aquí vamos y lo arreglamos. Entonces podemos poner acá coma. Y ahí, si se fijan, se arregla inmediatamente la fórmula. Eso es una solución probable, que es cómo podemos identificar estos potenciales errores. Ahora, ¿qué pasa si es que el cliente tiene muchas unidades? Digamos que tiene todas estas unidades con error. Son casi todas las unidades. Entonces, si es que yo quisiera cambiar esta a 5,13 o a 14,14, me demoraría mucho, ¿cierto? Hacerlo uno por uno. Haciéndolo uno por uno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender como punto 3? El punto 3, perdón, arreglando el desastre era la siguiente fila. Perdón, está confundido con la hoja. No, entonces lo que vamos a ver acá, en vez de arreglar el desastre, es confirmar que los valores de las alicuotas, ahora que las arreglamos, como punto 17, son correctos. Entonces, vamos a usar sumar. Lo primero que vamos a hacer va a ser posicionarnos en esta celda. La fórmula sumar, yo diría que es la fórmula como más básica que tenemos para revisar los errores. Y aquí ponemos suma, que es la fórmula que necesitamos, ¿cierto? Suma, lo único que tiene que recibir son los valores. Entonces seleccionamos acá todos los valores de las alicuotas. Y ahí cerramos el paréntesis. Entonces seleccionamos el rango, suma, bueno, y nos da casi 100, nos da 100,22. Ahí le podríamos decir al cliente que, pucha, sumas un poco más de 100, entonces tenga ojo, porque eso podría ser un error. ¿Qué es lo que también podemos revisar? Podemos usar el pegado por fórmula para revisar que este total esté correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Ponemos aquí suma y seleccionamos los montos que están acá a la derecha. Gasto común, fondo de reserva. Y nos debería dar el total de la subtotal, que es el que está ahí a la derecha. Ahí lo tiramos hacia abajo. Que es básicamente lo mismo que hicimos acá en la sección de las fórmulas, tirar hacia abajo. Después aquí, a la derecha, quizás lo que nosotros queremos hacer es tener los valores y no las fórmulas, porque queremos hacer alguna comprobación, por ejemplo. Y podemos seleccionar todo, que es básicamente seleccionar, presionar copy, posicionarnos acá en la celda número 2, nos vamos a pegar especial y pegamos por valor. Ahora, ¿qué es lo que también podríamos hacer? Si se fijan acá, yo puse la suma de estos dos cifras solamente, que es fondo de reserva y gasto común. Quizás también queremos sumar el fondo de reserva y los intereses. Entonces, suma también se puede usar de otra manera. Se puede usar seleccionando porque si se fijan, lo que hicimos antes es seleccionar un rango. Lo que también podemos hacer es seleccionar valores. Entonces, seleccionamos el valor de la primera celda que usamos, que era la K14, presionamos control, lo mantenemos presionado, seleccionamos intereses, lo mantenemos presionado y seleccionamos montos pendientes. Entonces, manteniendo presionado control, yo puedo seleccionar todas las celdas que quiera y se va manteniendo en la fórmula. Y ahora soltamos control y cerramos el paréntesis. Y ahí tenemos seleccionado todos estos valores que yo puse como ejemplo, ¿cierto? Puse el valor del K14 y puse todas estas celdas de acá arriba para mostrarles cómo funciona el control. Y ahora, para hacer énfasis en lo que significa que las celdas estén fijas o no, si es que se fijan acá, ninguna de las celdas que yo puse está fija. Eso significa que ninguna de las celdas tienen el signo peso que habíamos hablado antes.
Entonces, si es que yo no tengo ningún signo peso y tiro la fórmula hacia abajo, Excel va a tratar de identificar patrones. Entonces, si es que nos posicionamos en cualquiera, vamos a ver que ahora las celdas que yo puse random son todas estas celdas de acá. O sea, estoy sumando la E16, E17, E18, etc. Entonces, si es que yo quisiera dejar algo fijo, tendría que utilizar el signo peso. Vamos a poner el signo peso en todas las celdas para que también vean como el error que se podría producir si es que pongo el signo peso en todas las celdas. Todo esto, si es que quieren poner el signo peso de manera rápida, se pueden posicionar en la celda y presionan F4. Con F4 el signo peso se posiciona en las dos secciones automáticamente. David, tengo una... Buenos días. Espera, solamente para terminar el tema del signo peso, si es que ahora lanzan el signo peso hacia abajo, se va a pegar la misma fórmula en todas las celdas. Eso también sería un error que vamos a corregir a continuación. Dime, Fabián. Hola David, buenos días. Tengo una consulta, mira, lo que te está ocurriendo en la celda M, que te está como dando como el saldo con comas y, ¿cómo se llama? Con decimales. ¿Hay alguna fórmula que te saque los decimales automáticamente o tú tienes que sacarlo siempre desde arriba? ¿Por qué? Porque me ha pasado que un cliente me envía en su Excel, por ejemplo, 19.544 y claro, cuando nosotros lo sumamos con decimales nos da 19.545, entonces hay una consistencia de un peso en saldos de una unidad, ¿cachai? Entonces, ¿cómo se puede solucionar eso a través de una fórmula o simplemente sacando los decimales desde arriba? Mira, eso es una súper duper buena pregunta, porque pasan dos cosas con los decimales. Hay algunos clientes que tienen los decimales escondidos, que eso se esconde utilizando estas dos secciones de acá. Entonces, si es que yo presiono reducir decimales, se dejan de mostrar, pero no desaparecen, sino que se dejan de mostrar. Entonces, claro, como dice Fayan, los clientes piensan que ellos tienen la sección redondeada y cuando después sumamos, usando la fórmula o utilizando esta sección de acá abajo, Excel suma utilizando los decimales. Entonces el cliente piensa que están bien, pero efectivamente no están bien, sino que los decimales están escondidos. Entonces, ¿cuál fórmula sirve para sacar los decimales? Básicamente hay dos. Está redondear, lo voy a poner aquí, y está truncar. Lo voy a poner aquí. ¿Cuál es la diferencia entre redondear y truncar? Redondear, si es que aquí tenemos un 0,6, por ejemplo, vamos a utilizar aquí, vamos a hacer redondear de esto, y redondear te pide punto y coma, ¿cuántos decimales? Para redondear y sacar los decimales, tú dices que quieres 0 decimales. Entonces pones redondear. Entonces, ahí, ahora sí podemos esconder los 0 porque no nos sirven. Ahí tenemos 18,0818,6, entonces nos redondea a 19. Eso es lo que hace redondear. Si es que se pasa del 0,5, utiliza la unidad de más arriba. Entonces, si es que era 18,6, pasa a ser 19. En cambio, truncar simplemente corta los decimales. Entonces, si es que yo pongo truncar, pongo el valor, y acá me pregunta, ¿cuántos decimales quieres? De nuevo yo le digo 0. Ahí me dice 8,18. Yo entiendo que normalmente para las instalaciones nosotros usamos redondear, entonces puede ser que el número quede más arriba o más abajo, porque si es que aquí yo pongo, vamos a hacer un pegado por valor para tener este número en valor. Entonces ahora tenemos el valor, y si es que yo aquí pongo 4, me va a tirar 18, si es que yo pongo 5, me va a tirar 19. Va a ser esa la diferencia. En cambio, con truncar, da lo mismo cuánto, voy a hacer un pegado por valor nuevamente para poder jugar con esta celda. Va a dar lo mismo que es lo que yo tenga en los decimales, puedo tener el 18,1 o el 18,9 y me va a truncar de todas maneras a 18. Esas son las dos maneras que tenemos. Súper buena pregunta, Fain. Bueno, esas son las secciones de pensamiento crítico, que es básicamente cómo podemos revisar que esta cuestión esté bien. Ahora, ¿cómo podemos ahora arreglar este desastre?
vamos a ver herramientas para arreglar el desastre, que es la tercera pestaña. Entonces, para arreglar el desastre, vamos a partir con el primer ejemplo que yo les había dado anteriormente de las alicuotas. Imaginémonos que tenemos muchas alicuotas que tienen el punto decimal. Bueno, aquí si se fijan estos están pegados por valor, entonces no están haciendo la fórmula, vamos a arreglar la fórmula, perfecto. Y ahora están todos malos, porque todos están tratando de multiplicar un texto por el número que tenemos acá, y obviamente Excel me dice no puedes multiplicar un texto por el número que está acá. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Buscar y reemplazar. Es una herramienta súper fuerte. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Seleccionamos que nosotros queremos cambiar por punto a coma de manera masiva, ¿cierto? Para no tener que ir de a uno, porque ir de a uno sería muy lento. Entonces, seleccionamos acá toda esta sección, presionamos Control F, nos va a aparecer una sección acá a la derecha, presionamos los tres puntitos y nos va a abrir esta sección. Lo que vamos a hacer acá es que, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando el punto. Y lo queremos reemplazar ¿por qué cosa? Por una coma. ¿Y dónde lo queremos buscar? Porque Excel te da la opción de buscarlo en hartas partes. Si ponemos todas las hojas, nos va a buscar todos los puntos que tengamos en todas las hojas de esta planilla. Eso no lo queremos. Si ponemos esta hoja, va a buscar todos los puntos de toda la hoja que tenemos abierta. Eso tampoco es lo que queremos. Lo que queremos es un intervalo específico. ¿Y cuál intervalo específico? Excel automáticamente te selecciona el que tú tienes seleccionado, pero si es que quieres confirmarlo, puedes presionar acá y seleccionarlo. O sea, queremos seleccionar esto. Y ahí le pones a aceptar. Entonces ahora va a buscar el punto, lo va a reemplazar por una coma en el intervalo específico que acabamos de seleccionar. Y ahora le ponemos reemplazar todo. Y si se fijan ahí, reemplazó todo y todas las fórmulas ahora funcionan. Porque las fórmulas identifican que el 5.17 no es 5.17 ya, sino que es 5,17, que sí es un número válido. Si es que quieren, pueden apretar Control Z para deshacer esto. Y vamos a ver otra forma de hacerlo, que también es válida. Podemos seleccionar todo, Control F, vamos a volver a presionar los tres puntos, vamos a volver a poner punto, vamos a poner coma, pero esta vez, en vez de hacer reemplazar todo, lo que vamos a hacer es ir buscándolo de a uno. Entonces vamos a presionar buscar, ahí me dice Excel que mira, dentro de este rango, este es el primero que encontré. ¿Quieres reemplazarlo? Bueno, ya, entonces presiono reemplazar. Y ahí me encuentra el siguiente, le ponemos reemplazar. Y así podemos hacerlo de a uno, si es que queremos estar seguros que lo que estamos haciendo está bien. Al principio, cuando empiezas a usar estas herramientas, quizás vas a romper algo que no querías romper. Entonces, puede servir para eso. Y ahí le ponemos listo. Y ahí se reemplazaron todas. Ahí arreglamos el primer problema, ¿cierto? El de las comas. Ahora, analizando esta planilla tiene algo distinto. Bueno, que le eliminé varias cosas, ¿cierto? Pero también tiene... Vamos a pegar, tiene que las alicuotas no suman 100. Vamos a pegar las alicuotas de la otra planilla que sí sumaban 100. Y la vamos a poner acá. Ahora, si se fijan, estas alicuotas suman 100, están correctas, todo bien, pero el valor del total a pagar está pegado por valor. Eso significa que no tiene fórmula. Entonces quizás el cliente se está equivocando al momento de hacer esta suma. ¿Cómo podríamos confirmarlo? El subtotal es la suma del fondo de reserva más el gasto común. Entonces lo que podríamos hacer acá para confirmar que estos valores están bien es poner una fórmula de suma. Poner igual usando suma este más este. Y ahí le ponemos igual. Y hacemos lo mismo, hacia abajo. Sí. Ya. Si se fijan, ahí me lanza el valor que es el correcto de la suma de este y este. Pero no sabemos si es que los valores que nos dijo el cliente eran los correctos. Entonces vamos a hacer un Control Z y vamos a hacer el valor de suma en otra celda. Entonces vamos a poner aquí igual, vamos a poner gasto común más fondo de reserva,
y vamos a poner igual. Y ahora esto es lo que tiramos hacia abajo. Ahora, ¿cómo vamos a analizar este versus este? Es difícil porque lo tendríamos que hacer de a uno. Entonces vamos a poner acá otra condición que va a ser verificar con resta. Entonces, ¿qué valor nos debería dar si es que restamos el valor que nosotros calculamos y el valor que calculó el cliente? Nos debería dar 0, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner un igual, vamos a poner este menos el subtotal, y ahí este valor lo vamos a tirar hacia abajo. Bueno, y ahí vemos que en algunos casos nos dan números pequeños de error, ¿cierto? Nos da 0,3, 0,7, pero en la mayoría de los casos nos da otro número. 4.700, 5.700, 4.300. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Obviamente el cliente nos mandó una planilla con error, porque el subtotal no está correcto. Y si se fijan con respecto a la anterior, el error podría haber sido que el fondo de reserva está mal calculado, o hay un seguro que está mal calculado, y ahí le podemos decir al cliente como, pucha, tu planilla en verdad tiene algunos errores que son consistentes, o sea, son 4.300, son 5.700, entonces quizás al cliente le faltó poner en la planilla los seguros, por ejemplo, o los intereses anteriores. Si es que no quieren hacer esta suma, si simplemente quieren chequearlo de una manera rápida, también Excel les ofrece atajos, que es el punto que está acá abajo en la materia. ¿Cuáles son los atajos? Si es que ustedes seleccionan esto, acá a la derecha, Excel te dice, ¿qué es lo que tú quieres ver de esta selección? Puedes ver la suma, puedes ver el promedio, el mínimo, el máximo, el recuento, el conteo de números. Entonces, si es que ustedes quieren saber cuánto suma por ejemplo, en vez de hacer la suma, seleccionan estos dos y les dice 19.081, que es lo mismo que está en la fórmula que nosotros creamos acá a la derecha. O si es que ustedes quieren saber, nos vamos a la otra planilla, si ustedes quieren saber que la alicuota da 100, pueden sumar todo esto y ahí les da la suma de 100,22. ¿Por qué esto lo presento como una segunda opción? Lo presento como una segunda opción porque si es que hay un error en la planilla, como el que vimos del punto, si es que ponemos 5.04, y esto es un texto, vamos a poner otro texto, aquí no sé, 5.14. Si es que ponen así, el atajo lo que les va a decir es 95,18, pero sin alegar o sin lanzar una alarma de que hay un error. Entonces, si es que esto fuera una planilla gigante, en donde tengo un valor así, siempre es mejor hacer la fórmula y que la fórmula te lance el error, o sea, que te lance el hecho de que hay un valor malo, y después usar el atajo para confirmar, pero principalmente usar la fórmula, así podemos ver los errores. Por eso digo que el atajo es como la segunda opción, y no la primera. ¿Ya? Bueno, ya terminando, lo adelantamos un poco con lo que Fabián preguntó, pero el último punto que me gustaría ver es el formato de las celdas. Y el formato de las celdas les va a quedar como tarea, justo son las 9. La tarea que está acá a la derecha, obviamente si es que quieren que yo se las revise, se las reviso, feliz, pero no es una tarea obligatoria. Y la tarea tiene como mandato dejar esta planilla como Excel de activación suficientemente bien para que Catalina Martínez la acepte. Todos sabemos que eso es complicado para que Catalina Martínez la acepte, así que es un bonito desafío. Entonces, ¿qué son las cosas de formato que ustedes pueden ver acá? Por ejemplo, que toda la celda esté hacia la derecha, o hacia la izquierda, o al medio. Esas funciones de formato son las que están acá arriba. Alineación. Puede quedar todo a la izquierda, puede quedar todo al medio, puede quedar todo a la derecha. Eso es una opción. Lo de las comas también es una opción. Acá en gastos, ustedes pueden pueden esconder los decimales o pueden usar la fórmula que vimos con Fabián, gastos redondeados. Y aquí poner redondear el valor del gasto, 0 decimales, y esto hacia abajo. Y después, como esto es con fórmula, lo podrían pegar como valor para que quede pegado de manera bonita. ¿Ya?
ahí ustedes pueden ir decidiendo. Si es que quieren que se las revisan, si se las revise, me la mandan cuando ya la tengan lista y yo feliz de revisarse. Aquí les puse algunos hints. Pueden usar buscar y reemplazar para cambiar los comas por punto. O si se fijan acá en los correos, hay hotmail.com o hay latinmail.com en vez de .com. Hay varios errores. Gmail con E. Entonces ahí lo pueden revisar. También hay algunos errores que los prorrateos tienen punto en vez de coma y los totales a pagar de las unidades no siempre están correctos. Así que también es importante que los revisen. Bueno, y esa fue la primera sesión. Espero que les haya gustado. La próxima semana vamos a tener la sesión avanzada y pueden hacer la tarea, me la mandan si es que quieren que la revisemos. Voy a dejar de grabar ahora. No sé si es que tenemos unos... Voy a dar unos 3 minutos si es que alguien tiene alguna pregunta en particular. Y si no, partimos con nuestro día laboral. ¿Sí? ¿No? Ya parece que no hay preguntas. Entonces vamos a dejar de grabar y les agradezco a todos por su atención.